Bueno, familia, primero que nada queremos agradecerles por esta bienvenida que nos dieron, por toda la emoción que reciben sus chiquitos al verlos llegar. Entonces, pues gracias por ese amor que les dan. A continuación les vamos a explicar lo que se estuvo realizando día con día, qué actividades, qué comidas y qué es lo que se estuvo haciendo. El miércoles 3 de enero fue la llegada de los capitanes al parque para después tener revisión de esos empaques. Por consecuencia, tuvimos la herradura para la salida a las 10:30. Salimos rumbo al lugar a las 11:30 am. Llegamos al lugar a la 1:20. Tuvimos la inauguración del campamento a las 2 p.m. y a las 2:30 iniciamos con técnica. Inicio de técnica de camping, que es donde se estuvo realizando pues un comedor, estuvieron toldeando y construyendo, más bien haciendo sus tiendas de campaña y su portada. Después a las 3:30 se hizo la comida, las cuales fueron pues tostadas de pollo. Después tuvimos una clave como intelectual y después tuvimos un ciclo. Después del ciclo prosiguió el escenario y después tuvimos la cena, que fue pues hot dogs. Tuvimos una dinámica llamada Círculo de Emociones, donde sus niños se expresaban sobre la situación que tocaba cada día. Después se realizó la primera. ¿Quién será? La carreta de venado. Emoción, como ya lo dijo Moya, cada día hicimos un circulito por carreta o en general para hablar de la emoción del día. Y terminando fue la cena, que fueron molletes. También tuvimos la dinámica y juegos nocturnos. Para terminar con toque de queda a las 11:30 de la noche. ¡La carreta cebra! Valera Coronado de la carreta cebra. Fue la carreta cebra. Más tarde los niños tuvieron su cena formal en la que tuvieron que invitar a algunas personas de la misma conquista para cenar de forma arreglada, todos en conjunto, y se cenó nuggets con espagueti, que tenían muy buen sabor. Ya después de la cena formal tuvimos el terremoto, que
consiste... El temblor, perdón. Es que está más épico así. El temblor, que consiste de que los niños tuvieron que bailar de forma continua por cierto tiempo, dando sus mejores pasos, sin detenerse. Y los ganadores del temblor son... En primerísimo lugar, la pareja es Galilea, Chapa y Manzana. En segundo lugar, la pareja de Moy Alexis. El siguiente día fue el sábado 6 de enero al azar. ¡Eso no! Como segundo lugar de la categoría chica, Alex Rocha. Como primer lugar de la categoría chica, Oscar Ramírez. Y como primerísimo lugar de la categoría grande, Iker Ibarra. Sí lo mueve, sí lo mueve, Kelly, sí lo mueve, sí lo mueve, sí lo mueve. Ya casi primero. Vamos otra vez. Eso y En que. primer lugar de la categoría cordones, Daniel Carrasco. Sí lo mueve, sí lo mueve, sí lo mueve. En primerísimo lugar de la categoría cordones, Said Plata. ¡Bravo, Said! El cual es precurso. Den un paso al frente todos aquellos niños que recibieron la insignia de precurso. ¡Bravo! No me la han dado, pero ya lo pasé. ¿No te dieron a ti? No. ¿Sí la pasaste? El segundo curso del cual recién la insignia de la madrugada de fogata fue del curso de iniciados. Den un paso al frente de todas aquellas personas que hayan recibido su insignia ¿El de de iniciados. iniciados cuál es? ¿El de Arietis? El siguiente curso de adelanto dentro de la conquista es el curso de avanzado. Den un paso al frente de todas aquellas personas que recibieron esta insignia en fogata. El siguiente y último curso de la conquista es el de capitanes. Den un paso al frente a aquellos que recibieron su insignia de capitanes. El último curso dentro de nuestra conquista es el curso de capacitación de capitanes, el cual consiste en que los niños reciben pláticas de expositores preparados para algún tema en específico, con división en 3 bloques, y ellos se encargan de desarrollarla cada uno de
¿Cuándo nació? De año, año. En quinto lugar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Tu hermana, tu prima o tu mamá? ¡Chita! En cuarto lugar. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Tu hermana, tu prima o tu mamá? ¡La correcta ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Tu hermana, tu prima? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡La carreta ¡el primerísimo lugar! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Qué lugar ganamos, por favor? En Jesús confiaré, en Dios confiaré, mi ciudad alcanzaré. ¡Sin temor! ¡A él llegaré! ¡Dios es mi rey! ¡Y yo también, princesa! ¡Ahora sí en puntuaciones generales! En cuarto lugar. ¿Quién será? ¿Quién será? Tu hermana. ¡La carreta ¡en tercer lugar! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡La carreta Es de las
mantuvo mayor contacto con él y la que tuvo mayor tiempo en oración. Y ese reconocimiento se lo lleva presentación de distintivos y obviamente todos los que tenemos del campamento. Este reconocimiento se lo llevan Seba. Tenemos un reconocimiento de mejor invitado. Raúl. Se lo lleva Fátima Valenzuela. se limpiaba bien y recogía toda la basura en su lugar. Se lo lleva la carreta de ¡Correo! ¡Oh, tu mamá! ¡Pasa a editar su porra! ¡En primerísimo lugar! ¡Por la Virgen lucharemos! ¡Y con esta sabiduría venceremos! ¡Con esta sabiduría!